Eh, Ok, la clase pasada les mostré el régimen de inversión de las CIEFORES, la distribución por tipo de instrumento y notamos dos cosas, ¿no? Notamos primero que la mayoría de las inversiones de las CIEFORES es en gubernamental, principalmente Udibono, pero pues también notamos que mi presentación estaba muy viejita y que la información era de 2023. Ya está actualizado, este es el corte de septiembre de 2025, es decir, el corte más reciente, esto se hace trimestral. Entonces el 30 de septiembre es el trimestre que tenemos más cercano. Y pues como podemos ver, el comportamiento de los portafolios es muy similar, de hecho es casi el mismo, como les platiqué la vez pasada que nos vimos, las CIEFORES no están jugando al trader y haciendo rebalanceo de sus portafolios, sobre todo porque les dije que esto es balanceo pasivo, ¿no? Es decir, no están vendiendo y comprando bueno, comprando sí, pero no están vendiendo y realizando ganancias y pérdidas a cada rato, sino lo que hacen es aumentar la inversión en ciertos instrumentos para rebalancear los pesos de los portafolios. Ok. Con el total ya de 2025, las proporciones quedan casi idénticas. Hay un par de variaciones en décimas de punto porcentual. Entonces, esta también ya está actualizada. Nada más se las pongo para que la vean. Y pues esta de inversiones en aseguradoras también se mantiene igual. Ahora, si nosotros estábamos en el tema de las comisiones de las Afores, también actualicé, aquí ya están 2024 y 2025. 2024 se quedó casi idéntica a 2023, que era la que les había mostrado, y en 2025 hubo una ligera baja. Les recuerdo que esta comisión que cobra las Afores sobre el saldo siem- casi siempre va a disminuir, al menos nunca va a aumentar, porque hay un acuerdo entre gobierno federal, CONSAR y Afores de que conforme vaya aumentando el volumen de recursos que manejan en estas instituciones, pues evidentemente va a reducir la comisión, ¿no? Porque pues van a tener más dinero. Y ahora sí, ¿dónde nos quedamos realmente? Empezamos a esbozar este ejemplito, ¿no? Este ejemplito, en las columnas tenemos el tiempo en años, empezamos en tiempo cero. Aquí lo que tenemos es la tasa de rendimiento que dio la Afore durante ese año, la comisión que cobró, que si ven es muy similar a las que vimos en las tablas, el monto que aportó la cuenta individual el trabajador durante el año. Aquí vamos a asumir que se aportó a inicio de año para que reciba todo el rendimiento. Realmente pues sabemos que se va dando durante el año, por lo que esto debería ser menor que esto, pero para nuestro ejemplo no pasa nada que hagamos ese supuesto. El saldo en la cuenta individual que va a tener el trabajador al final del año, que en este caso es la suma de lo que aportó más el rendimiento que recibió. ¿Cuánto va a cobrar de comisión bajo este esquema de comisión? La comisión vamos a asumir que se cobra al final del año. ¿Y cuánto va a tener en la cuenta individual al final del año, no? Ya por último, este es el acumulado de la aportación y el acumulado de utilidades o pérdidas en caso de que tenga, ¿no? Entonces vemos el primer año, la persona aportó 10,000 pesos durante todo el año. Por el rendimiento del 5%, pues recibe sus 500 pesitos, por lo que en total tiene 10,500 al final del año. Y sobre esto se le cobra el 0,6%, que son 63 pesos. Un comportamiento normal, ¿no? Al final le quedan los 10,500 menos esos 63. Y en total él ha aportado 10,000 pesos, lo demás son intereses. Y ha ganado 437. Un primer año bastante normal. Segundo año, se sigue comportando más o menos bien, ¿no? Trabajador, en este caso mete 12,000 pesos de aportaciones, sube un poquito su salario, lo que le hace que reciba de estos 12,000 más los 10,000 más los 10,437 que ya tenía, va a recibir un total de rendimiento por el saldo de su cuenta individual, que tal vez esa sea una buena fila para poner, de 1,436 pesos. Pues aquí está, saldo de su cuenta individual, son estos 12,000 más 10,437, tiene 23,783. Luego, esta persona va a pagar 135 pesos de comisión.
va a pagar comisión por lo que tenía del año anterior, más lo que agregó de este año, más su rendimiento. Este es el total de comisión que va a pagar, que es poquito más del doble que la del año anterior, ¿no? Porque también lo que metió es poquito más de lo que había metido. Al final queda con estos 23,647 y en total la persona deposita, pues, se ha depositado a nombre de la persona 22,000 pesos y ha tenido utilidades de 1,647. Hasta aquí nada raro. Año 2, hay una pérdida del 10%. Este número parecería exagerado, pero ya se ha dado en México, se ha dado en años recientes, de hecho. Las últimas veces que pasó esto fue en 2018 con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y en 2020 con el inicio de la pandemia. La de 2018 se recuperó rápido porque cuando se dieron cuenta que habían afectado a las Afores, el plan original era cancelar el aeropuerto y no pagarle a los tenedores de bonos. Cuando se dieron cuenta que muchos de esos bonos estaban en las CIEFORES, se tomó la decisión de entonces sí hacer el pago, pero como este pago tardó tantito, por eso se mantuvo la minusvalía al final del año, aunque después durante el año 2019 ya se hizo la corrección y se revirtió este efecto, ¿no? Pero pues para términos prácticos esto ya ocurrió. La Afore en este momento cobró 0,57% de comisión. El trabajador por sus aumentos y demás aumentó sus aportaciones hasta 15,000. Sin embargo, por esta tasa negativa, su acumulado de 23,783 más estos 15,000, pues le generaron pérdidas de 3,864 pesos. Su cuenta individual quedó con esta cantidad, pero lo que habíamos platicado la clase pasada, la Afore de todas formas cobra comisión, la misma si tiene ganancias o pérdidas, ¿no? Y en este caso, aunque hubo una pérdida grave y hubo minusvalía en el saldo, pues le va a cobrar sus 198 pesitos, que es más que lo que pagó en los años anteriores. Casi la suma de los años anteriores, de hecho, ¿no? Al final, en su cuenta individual, el trabajador queda con 34,584 después de sumarle al saldo del año anterior, las aportaciones del año y restar las pérdidas en este caso. Y pues aquí el trabajador que ha acumulado un ahorro de 37,000, pues realmente le quedan 34,500 y cacho, por eso tiene estas pérdidas registradas de 2,415. Y ya por último, el último año que tenemos aquí, nada más para que sepamos cómo está el asunto, el trabajador tiene un rendimiento no tan bueno del 4%, sigue aportando, la Afore sigue cobrando comisión y aunque seguimos con pérdidas y si bien ya son menores, pues el monto de la comisión sigue aumentando para la Afore, ¿no? Entonces, aquí más lo que quiero ejemplificar o lo que me gustaría que les quedara aquí es que este esquema de comisión sobre saldo precisamente es lo que desincentiva a que las Afores hagan o busquen mejores rendimientos para los trabajadores. Si bien, como ya lo hemos repetido varias veces, no es la primera obligación de las IEFORES invertir para generar grandes rendimientos, sí invertir al menos de una manera suficientemente eficiente como para que tengan un rendimiento óptimo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Ninguna, gracias. Ok. Aquí platicamos sobre cómo está la comisión del lado de las Afores. Recordemos que en los sistemas de contribución definida, el dinero se gestiona en dos partes, ¿no? La primera es la acumulación de recursos, que es la que realizan las Afores, y la segunda es la entrega y pago de las pensiones, que dependiendo de la modalidad que escojan los trabajadores, puede ser un retiro programado. ¿Ya vimos qué es retiro programado? ¿Ya vimos qué es retiro programado? Sí, muy bien, gracias. Acuérdense que voy a estar muele muele hasta que la profesora Silvia les pregunte y le digan que sí. ¿Ok? Entonces, una de las modalidades puede ser el retiro programado y la otra modalidad es una renta vitalicia a través de una aseguradora especializada en seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social.
Ese nombrezote grande lo digo porque es como viene en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Entonces, del lado de las Afores tenemos estas comisiones, del lado de las aseguradoras vamos a tenerlo de otra manera. Antes de pasar a la siguiente nómina, les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué qué grupos o qué factores componen una prima de tarifa de un seguro, chicos? ¿De qué se compone la prima de tarifa de un seguro? ¿Qué le están cobrando a un asegurado cuando paga su prima? Es la prima nivelada, o neta. Si estuviéramos hablando de seguro de vida, una parte sería la prima nivelada. Gastos adicionales, Jesús, muy bien. ¿Puedes ahondar más qué hay en esos gastos adicionales? Ok, Diego ya dijo gastos Ah, de administración. Ok, gastos de administración, margen de utilidad, dice Misael. Muy bien. Margen de seguridad, también. ¿Qué más se le cobra? son estos 3 gastos, ¿no? Administrativos, adquisitivos y margen de utilidad. En unos son como los gastos que lleva la empresa, por ejemplo, en servicios, pagar como, no sé, la renta o no sé, de su aseguradora, por ejemplo. El otro es como los gastos que lleva para los sueldos, eh, a los empleados, como, sí, lo que se tiene que pagar. Y el otro es lo de, pues, las utilidades. Ok, muy bien. Entonces tenemos, sí está bien lo que comentan, nada más vamos a ponerle nombre a las cosas. Primero tenemos los gastos de adquisición, que ya que menciona aquí Amanda. Los gastos de adquisición es lo que le cuesta a la aseguradora colocar el producto. Comisión a la gente, gastos en publicidad, el estancito que te ponen para darte información, todo esto son costos de adquisición. De hecho, es un costo, no es un gasto. En sus cursos de cuenta deberían saber la diferencia. Luego vienen los gastos de operación, que ahí es donde entra lo que todos comentaron de administración y margen de utilidad. Esas dos cosas, al menos contablemente, se agrupan en una cosa que se llama costo de operación. El costo de operación es todo el dinero que necesita una aseguradora para operar. Renta de edificios, copiadoras, obviamente la nómina de los trabajadores, ta, 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 ta. Y el margen de utilidad, lo que espera ganar la aseguradora, ¿no? Hasta ahí todo bien. Les faltó el monto más importante de una prima de tarifa. ¿Cuál es? Pues el costo esperado de siniestralidad, o se hace la reserva, o se hace la prima de riesgo, ¿no? Cualquiera de los tres nombres es lo mismo y precisamente es lo que yo espero pagar como siniestros, ¿no? Que en este caso, cuando hablamos de pensiones derivadas de las leyes de seguridad social, pues vamos a estar hablando del pago de las pensiones como tal, ¿no? Entonces vamos a regresarnos para acá y vamos a ver la estructura de costos. Esta estructura de costos, no, o sea, usualmente en la escuela lo vemos de manera teórica de yo voy a cobrar el 30 de esto, el 10 de esto y demás. Aquí esto ya es el dato real, es decir, es el desglose contable por tipo de seguro, dependiendo del tipo de seguro, ¿no? En el seguro de vida y en el seguro de daños vamos a encontrar lo que ven en todas sus clases. Es decir, como el 70-80% de prima de riesgo, que es decir, el monto que se va a ir a la reserva o que se fue a la reserva en este caso, porque son datos reales. Luego tenemos el costo de adquisición, que el principal costo es el gasto en agentes. Entonces aquí vemos en el seguro de vida 15%, en seguro de daños 21%. Y por último, costo de operación. Este está en el 5% más o menos para ambas, pero pues es el 5% de miles de millones, ¿no? Por eso es que les alcanza para sobrevivir y generar utilidad a las aseguradoras. Si lo comparamos con el seguro de pensiones, vamos a tener una gran diferencia, que es evidentemente notoria. El costo de adquisición es mucho menor. Se reduce del 21 en caso de daños o del 15 en caso de vida al 0.5%. ¿Por qué se reduce tanto? Porque por ley las aseguradoras de pensiones especializadas en leyes de seguridad social no tienen agentes. Y tiene todo el sentido de la vida, ¿no? ¿Necesito que alguien salga a vender el seguro? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, como vimos hace un par de clases, al momento de que el trabajador solicita la pensión, pues se le va a entregar un folletito con todas sus opciones, ¿no? Y en ese, esta persona va a elegir la aseguradora. No necesita que nadie llegue a hacer la labor de venta
pues porque número uno, no hay una venta como tal, sino es algo que necesita el trabajador y aparte, pues el trabajador va a escoger su mejor opción, ¿no? Entonces, no hay necesidad de agente, por lo tanto, el costo de adquisición va a ser extremadamente reducido. De esta manera, pues es como vamos a tener se trata de que la mayor parte del dinero se vaya a la reserva, aunque luego si nos da tiempo en el semestre vamos a ver que en este 97% hay una trampota, pero así de manera contable el 97% se va a ir hacia el pago de la pensión del trabajador y el 2.5 extra, ese sí se va a requerir para el funcionamiento de la aseguradora, ¿no? Que aún así es un costo muy reducido si lo comparamos con el 5% que se cobran en el otro tipo de seguros. Aunque obviamente aquí también hay trampa, ¿no? Porque es el 5% del monto constitutivo que va a pagar el asegurado y pues ya si nos metemos en esos montos, pues estamos hablando que un monto constitutivo, la unidad de medida son millones de pesos. Entonces, por ejemplo, un trabajador que pagó 1 millón de pesos de monto constitutivo, ¿cuánto se estaría quedando la aseguradora como costo de operación? 2.5% de 1 millón, ¿cuánto es? Si están ahí, chicos, siguen dormidos. Serían 25.000 pesos. Serían 25,000 pesos. Muchas gracias, Jesús. Entonces serían 25,000 pesos por número de asegurados, ¿no? Entonces, la comisión, si bien es en porcentaje poquito, ya cuando se acumula el monto e igual la recepción de montos de aseguradoras de pensiones es bastante, cada vez es más alto porque cada vez están pensionando más personas por estos esquemas, pues entonces sí vamos a tener bastante utilidad por parte de estas aseguradoras, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, asumiré que ese emoticono es que no hay dudas. Y entonces vamos a, ya con esto que acabamos de platicar, tenemos un panorama completo del funcionamiento de las pensiones en México. Sabemos que las pensiones de riesgos de trabajo, invalidez y sobrevivientes todavía se manejan en un esquema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque como empezaron ya a ver con la profesora Silvia, siguen siendo un porcentaje del salario, ¿no? Un porcentaje ya sea del último salario o de los últimos salarios del trabajador. Entonces, no pueden dejar de ser de beneficio definido. Ya vimos cómo funciona el esquema para entregarlas. También hicimos lo propio con las de contribución definida, que en este caso serían las de vejez. Ya vimos también todo el trámite que sigue de los trabajadores para que se les entregue su pensión. Y ya vimos un poco de cómo funcionan tanto las finanzas como las comisiones, tanto de Afores y Ciafores, como del lado de la aseguradora al momento de la entrega. El panorama es un poco, no quisiera usar la palabra desalentador, pero sí es desalentador. Les dije que había hecho un simulador de de cómo, o sea, una pregunta que me habían hecho era cuánto se paga en estas pensiones. Aquí debe estar. Hice unas simulaciones, la verdad, son simulaciones muy sencillas, o sea, no usé, distribuciones muy complejas ni nada, de hecho usé, distribuciones distribuciones empíricas. Por ejemplo, les voy a enseñar rápido. Estas, por ejemplo, son las trayectorias posibles de la vida laboral de un trabajador que empieza a trabajar y va a cotizar durante toda su vida laboral. Aquí las variables que intervinieron en esta simulación son, tasas de interés, tasas de inflación, bueno, de las variables que son variables, vaya la redundancia, edad a la que empieza a trabajar el trabajador. Empezamos a suponer que el trabajador empieza a trabajar desde
22 años, hasta los 60, que se retira por cesantía. Esta simulación en particular asume que el trabajador siempre está cotizando en IMSS o en ISSSTE. Se deja como variables aleatorias, tasas de interés, el incremento que va a tener de salario cada año, también se deja como variable aleatoria. Y si ven todas las trayectorias, lo que nos van a decir es cuál es el saldo en la cuenta individual, cuál va a ser el monto que va a recibir el trabajador, el monto real, que es lo que nos interesa realmente, es decir, cuánto en pesos de esta simulación las hice en diciembre, entonces cuánto en pesos de, pues técnicamente 2025 va a recibir el trabajador, la tasa de reemplazo, y abajo vienen los años sin cotizar, porque es una variable que afecta mucho. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí el peor caso, en nuestro peor caso, que es bastante feo, el trabajador se va a quedar con el 12% de tasa de reemplazo. Es decir, del último salario que se simuló del trabajador, su pensión sería del 12%. Tendría una pensión que, si bien es sustanciosa, son 17,000 pesos de hoy, pero pues el trabajador andaba ganando mucho más que eso. Y al final, en la más alta, tenemos por ahí del 27%. Entonces, son tengo más, de hecho, les voy a subir un mini aplicativo que hice con esto, pero sí realmente son, no es un escenario muy alentador, ¿no? Por ejemplo, aquí el trabajador estuvo trabajando el 80% en la formalidad. Primer dije, pueden notar respecto al anterior son estos escalones. Estos escalones son cuando el trabajador deja de cotizar y entonces sus saldos solo crece la tasa de rendimiento, no crece el monto porque no hay aportaciones. Y entonces, pues lo que podemos ver es que en el mejor escenario, el trabajador va a tener algo así como un 28% de reemplazo, y en el peor escenario tiene por ahí del 7,5 porque dejó de trabajar muchos más años, ¿no? Entonces, por eso es que cuando me hicieron la pregunta de ¿y en cuánto andan estas pensiones? La respuesta es muy compleja porque realmente lo que tenemos no solo es una variable aleatoria, es un proceso estocástico porque se da a través del tiempo. Entonces, es una respuesta muy compleja. Lo que sí podemos decir es que este tipo de pensiones tienen un rango de cobertura mucho menor que las que teníamos de beneficio definido. Desgraciadamente, regresar al esquema anterior es imposible. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, la estructura demográfica, ¿no? O sea, si quisiéramos regresar al esquema anterior, que es de hecho una de las demandas de los maestros en su primer noticia que les dejamos, querer regresar al esquema anterior es regresar a un esquema insostenible y es simplemente traer un problema financiero al país. Entonces, es como que una opción que desgraciadamente tenemos que descartar. Hay otras opciones. Estas que les voy a platicar ahorita son opciones sin cambiar de sistema. También está la opción de cambiar de sistema, pero eso es un poco más complejo. Ya hablaremos después sobre las transiciones de sistemas y por qué son complejas. Pero al menos ahorita, recomendación más que otra cosa es cuando empiecen a trabajar, traten de hacer aportaciones voluntarias y complementarias, las que ustedes consideren más adecuadas a sus necesidades. Quien llegue a trabajar de manera, en el sector público, es decir, gobierno, trate de activar su ahorro solidario. Aquí nosotros del lado del ISSSTE vamos a ver cómo funciona y de qué se trata el ahorro solidario. Por eso tiene un asterisco, porque desgraciadamente el ahorro solidario solo aplica para los que cotizan en el ISSSTE. Y por último, pero eso lo van a ver en sus cursos de pensiones privadas, si es posible, desde el inicio de su vida laboral, traten de contratar un plan privado de retiro, ¿no? Desgraciadamente, las pensiones que tenemos ahorita en el esquema actual, no quisiera decir que todas son insuficientes, pero desgraciadamente, dependiendo de las condiciones de la vida, pueden serlo. Entonces, eso que puedan ser insuficientes las pensiones, pues requiere que no solo nos estemos esperando a que nos llegue la prestación, sino que también nosotros debemos de participar activamente para tener una mejor pensión y una vejez más digna, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos?
Ninguna. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Y nuestro siguiente tema es precisamente, ya ahora sí entramos de lleno a el ISSSTE, al funcionamiento del ISSSTE. Entonces, déjenme cambiar nada más de presentación para platicarles un poco de el funcionamiento del ISSSTE. Ok. Tu, 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 tu. El ISSSTE, ¿qué es el instituto? Nada más les hago el atento recordatorio de que acuérdense dividir sus apuntes de IMSS y de ISSSTE porque siempre se confunden. Y aparte, pues a mí me gusta mucho ponerles en el examen preguntas que los confunden. Entonces, pues por dos, ¿no? Separen sus apuntes de IMSS y de ISSSTE. El ISSSTE o Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado es un seguro social que está en México, es el segundo seguro social más grande después del IMSS y tiene como función darle servicios de seguridad social a los trabajadores del Estado. En un par de minutos vamos a ver quiénes son esos trabajadores. El ISSSTE se remonta hasta la Constitución de 1917, cuando el artículo 123 constitucional se separa en dos apartados. Ustedes ya platicaron un poco del apartado A con la profesora Silvia, que es el que cubre a los trabajadores de instituciones privadas. El apartado B es el que cubre a los trabajadores del Estado. En general, las condiciones de trabajo son muy similares, pero la idea, como les platiqué cuando estábamos viendo causas de la disparidad, es que al dar algunas condiciones un poco mejores a los trabajadores del Estado, los privados se vean como que influenciados o hasta obligados a dar también mejores condiciones a sus trabajadores, ¿no? Entonces, es un poco de la idea que hay con el surgimiento del ISSSTE. Después de esto, en 1925, surge la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, que como su nombre les lo dice, solo se encargaba de las pensiones de los trabajadores del Estado. No se encargaba de otro tema. Esta Dirección General se transforma y hacia 1959 se crea el ISSSTE. El ISSSTE ahora sí se crea ya con sus funciones totales de dar la atención de salud, de dar otro tipo de atención, más la administración de las pensiones. En 1972 se agrega el FOVISSSTE, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Este se va a encargar de otorgar créditos a los trabajadores. En particular, el FOVISSSTE, cuando nace, aparte del tema de los créditos para la compra de vivienda, surge con otra función adicional que se conocía como rentas económicas para los trabajadores. Lo que hacía el FOVISSSTE es que compraba casas, edificios para ser exactos, y los ofrecía en rentas con descuento para los trabajadores del Estado. Sin embargo, desgraciadamente, este programa no funcionó tan bien porque pues, se llenó de corrupción que ni nos gusta por acá. Entonces, se llenó de corrupción y la renta económica de de los trabajadores terminó convertida en casas baratas para los amigos de los directivos. Entonces, esa es una de las razones por las que posteriormente desaparece esa prestación, ¿no? Hay una prestación similar que está al menos en los 100 puntos de gobierno de la presidenta actual. Esperemos que funcione mejor que cuando funcionó como funcionó en esta época, ¿no? Luego, en 1983, se da la primera modificación a la ley del ISSSTE. La ley del ISSSTE, la primera surge en 1959 con el instituto y en 1983 se da la primera modificación a la ley. En esta modificación a la ley hay 21 seguros y servicios para los trabajadores. Que hubiera 21 seguros y servicios no significa que era una ley que daba muchas cosas. Significa que más bien había una separación muy extensa de las funciones de la ley. Ahorita la vamos a ver. Cosas como por ejemplo, maternidad, enfermedad y
prestación monetaria por enfermedad, por poner un ejemplo, se consideraban seguros diferentes, cuando básicamente pues es salud, ¿no? Entonces, es por eso que la cantidad de seguros y prestaciones en esta ley es muy extensa, cuando en realidad actualmente se dan casi todas las prestaciones. En 1992, como ya platicaron con la profesora Silvia, llegó el sistema de ahorro para el retiro. Este primer sistema de ahorro para el retiro, o SAR 92, es un esquema de cuenta concentradora. En este sistema, todos los trabajadores aportan una cuenta concentradora que manejaba Banco de México. En esta cuenta concentradora, lo que hacía Banco de México era juntar todo el dinero de los trabajadores para pagar las pensiones y llevar el registro de las aportaciones de los trabajadores para saber cuánto habían aportado y que su pensión dependiera de eso. ¿Qué tipo de sistema de seguridad social es ese? ¿Qué tipo de esquema de seguridad social era ese? Cuentas nacionales. Muchas gracias, José Valdemar. En efecto, es un sistema de cuentas nacionales. México fue uno de los primeros países en el mundo en tener un sistema de cuentas nacionales. Sin embargo, como ya platicaron con la profesora Silvia, este sistema no vivió mucho tiempo. Este sistema fue desmantelado en 1995 para dar paso al sistema de cuentas individuales en el caso del IMSS. En el caso del ISSSTE, si bien este ya no existía, se dio el cambio a cuentas individuales hasta 2007. Para ser más específicos, el 1 de abril de 2007. Si hay dos fechas que estaría bien que conocieran a detalle para este curso, son la del 1 de julio del 97 para el IMSS y la del 1 de abril de 2007 para el ISSSTE. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo más o menos evolucionó la historia del ISSSTE? Ok, Todo bien. perfecto. Les había comentado que la ley del 83 tenía 21 seguros. No los vamos a platicar a detalle todos porque realmente pues, ya es una ley que tiene 42 años. Pero más que nada que sí quisiera que viéramos este mapeo que hay entre las prestaciones para que no por ahí hay muchas personas que dicen, no, es que con el cambio de ley se perdieron prestaciones. No se perdieron, lo que pasó fue que precisamente se reorganizaron, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, antes en la ley del 83 había un seguro llamado medicina preventiva, uno llamado seguro de enfermedades de maternidad y uno de servicios de rehabilitación y física y mental, pero pues, realmente todo esto se podía reagrupar en un solo seguro llamado salud y maternidad, ¿no? Riesgos de trabajo, pues se quedó igual, pero por ejemplo, retiro cesantía de edad avanzada y vejez, pues tiene lo que eran 4 servicios, ¿no? Que pues aquí tenían retiro, cesantía de edad avanzada e indemnización global, que es lo que corresponde a vejez, venían separados, más aparte el sistema de ahorro para el retiro, pues se juntó todo. Lo mismo en el caso de invalidez y vida, que cubre lo que antes era seguro por muerte y seguro de invalidez. Todos estos nombres les suenan porque, pues, como en el caso de otros seguros sociales en México, está apegado al convenio 102. Y que esté apegado lo mejor posible al convenio 102, pues nos va a facilitar mucho el aprendizaje del funcionamiento de las prestaciones. Obviamente tienen sus características y tienen sus particularidades y es lo que debería ser más importante para ustedes, ¿no? Lograr distinguir las diferencias entre el funcionamiento entre IMSS, ISSSTE y el nivel internacional, que es el convenio 102. Aquí, en este seguro de préstamos hipotecarios y financiamiento general, que es lo que administra el FOBISTE, sí hay una diferencia. Esta prestación de arrendamiento o venta de habitaciones económicas pertenecientes al instituto, que es lo que les acababa de comentar, esta es la única prestación que desapareció. Esta prestación desapareció porque se volvió insostenible financieramente. Era un gasto enorme y el instituto no recuperaba el dinero porque usualmente había problema de corrupción, sobre todo en esta parte. Entonces era una gran pérdida de dinero, por lo tanto se derogó la prestación. Sin embargo, la parte de préstamos hipotecarios y financiamiento para la vivienda se mantiene a través del FOBISTE.
Luego tenemos el servicio de préstamos personales, los servicios sociales que tienen que ver con el desarrollo infantil, con estos de que mejoran la calidad de vida del servidor familiares y de derechohabientes. Básicamente tiene que ver con que el ISSSTE tiene todavía algunos parques y algunas instalaciones que permiten el esparcimiento cultural. También vienen los servicios turísticos y los servicios funerarios. Y ya luego dentro de la parte de servicios culturales vienen servicios especializados para personas retiradas, jubilados o pensionistas, y servicios de promoción cultural y deportiva, ¿no? Básicamente estos son los seguros y servicios que ofrece el ISSSTE. Durante las siguientes clases vamos a ir detallando uno por uno de los seguros. Los servicios los vamos a ver un poco de una manera un poco más generalizada, pero básicamente estas son las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Entonces, tal vez la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son los trabajadores que cotizan en el ISSSTE? Básicamente, en el ISSSTE van a cotizar, o el ISSSTE fue diseñado originalmente para los trabajadores del Poder Ejecutivo Federal, es decir, los que dependen de la Presidencia, la Secretaría de Estado y los organismos descentralizados. Un organismo descentralizado es un organismo que depende presupuestalmente de, sobre todo de las secretarías, va a depender presupuestalmente de las secretarías. Sin embargo, va a tener autonomía técnica, no presupuestal, técnica. ¿Qué quiere decir con esto? Que un organismo descentralizado va a ser un especialista en un área muy particular del conocimiento, donde en esa área va a tener independencia. Sin embargo, a nivel presupuestal va a depender de una secretaría. El ejemplo que más me gusta, porque es con el que están ustedes familiarizados, son las comisiones supervisoras y reguladoras del sistema financiero mexicano. ¿Cuáles son esas, chicos? ¿Cuáles son esas comisiones? La Comisión Nacional Bancaria de Valores, Sí. Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cuál otra? Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ya nos dijo Ramsés en el chat. Nos faltan dos. ¿Qué otras comisiones nos faltan? ¿Qué otra comisión nos falta? La CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y nos falta la última, que es la que más deberíamos usar los ciudadanos de a pie. ¿Cuál nos falta? Ok, nos falta la la CONDUCEF. CONDUCEF. Exacto, Diego, lo dijiste al mismo tiempo, la CONDUCEF. Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Entonces, todas estas tienen la particularidad, no son las únicas, nada más que son las más cercanas a ustedes por estar cerca del sistema financiero, y precisamente tienen autoridad técnica, lo que les había dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues nadie le va a decir cómo revisar un banco. ¿Por qué? Porque ellos saben hacerlo, son los expertos. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, nadie le va a decir cómo funciona una aseguradora, porque se supone que ellos son los expertos. Lo mismo pasa con el CONSAR para el tema del manejo de dinero de las AFORES, y con la atención a los usuarios de servicios financieros, pues sería la CONDUCEF, ¿no? Les digo, hay más organismos descentralizados, como el extinto Instituto Nacional de Energía y otros más, pero ahorita nos vamos a quedar con esas. Luego va a venir el Poder Legislativo. Cámara de Diputados y Senadores también van a cotizar de derechohabientes del ISSSTE. Tanto los legisladores como los trabajadores de ahí, ¿no? Ustedes sabrán que los legisladores tienen una tonelada de asesores, pues todos estos asesores y demás personas que trabajen en las cámaras también van a ser derechohabientes del ISSSTE. Mismo caso para el Poder Judicial de la Federación. Tanto jueces, magistrados como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás trabajadores de estas instituciones van a ser derechohabientes del ISSSTE. Los órganos autónomos en este caso van a tener tanto independencia en su manejo como de gestión presupuestal. También van a cotizar en el ISSSTE. En este caso tenemos al Instituto Nacional Electoral,
Estos dos yo creo que ya los voy a quitar de la presentación porque dejaron de existir este año, que son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dejó de existir la semana pasada, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que dejó de existir hace un par de meses, pero también cotizaban en el ISSSTE sus trabajadores. Banco de México y Universidad Nacional Autónoma de México, que reciben también presupuesto federal, pero tienen autonomía completa, al igual que los otros, también los trabajadores cotizan en el ISSSTE. Alguna vez me preguntó una compañera suya, oiga, pero si yo tengo este seguro del IMSS, los que cotizan son los trabajadores, los estudiantes sí cotizan en el IMSS, en el caso de la UNAM, los estudiantes cotizan en el IMSS, pero los trabajadores cotizamos en el ISSSTE. Y por último, va a estar nuestra categoría de otros, que otros van a ser otro tipo de instituciones que puedan requerir los servicios del ISSSTE. Los gobiernos estatales por default no cotizan en el ISSSTE, sin embargo hay gobiernos estatales que deciden cotizar en el ISSSTE y son la mayoría. Sin embargo, hay otros gobiernos estatales que no cotizan en el ISSSTE. El ejemplo más claro y tal vez más cercano que tengamos es el Estado de México. Si alguien tiene un conocido o un familiar que trabaje en el gobierno del Estado de México, pues sabrán que ellos tienen derecho al ISEMIN, que es el Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado de México. Entonces, pues ellos no cotizan en el ISSSTE, cotizan en el ISEMIN. La PGR lo mismo, la PGR se considera autónoma porque es bueno, se considera fuera de esta clasificación que pusimos porque sus funciones son otras. Y por último, las empresas productivas del Estado que tengan convenio. Ustedes sabrán también que, por ejemplo, Pemex tiene su propio servicio de salud, su propio esquema de seguridad social. Sin embargo, por practicidad, no tiene cobertura en todo el país. Que Pemex tuviera cobertura en todo el país sería muy caro. Entonces, los estados o las ciudades donde, donde Pemex no tiene hospitales propios, lo que hace es que hace un convenio con el ISSSTE para que los trabajadores de Pemex puedan asistir al ISSSTE en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad del Carmen, en Campeche, que curiosamente es una zona petrolera, y uno pensaría que Pemex debería tener ahí un hospital. Pemex no tiene hospital, lo que hace es un convenio con el ISSSTE y los trabajadores de Pemex se atienden en el ISSSTE. ¿Hasta aquí hay alguna duda de quiénes son los los derechohabientes del ISSSTE? No, todo bien, gracias. Todo bien, ok. Profe, Sí, sí, ¿y por qué, si Pemex es como, bueno, es del Estado, por qué, o sea, tienen otro esquema de seguridad social? híjole, vamos a hablar de temas turbios. Pemex tiene su propio esquema de seguridad social porque, si bien como dices, es una empresa del Estado y el dueño es el gobierno, Pemex durante muchos años fue utilizado, por no usar otras palabras, como ay, déjame buscar las palabras adecuadas. Fue utilizado tanto como empresa productiva del Estado como para tener muchos votos. Entonces, muchos de los ofrecimientos que se les hacía, sobre todo al sindicato de Pemex, iba en función de mejoras de prestaciones. Entonces, poco a poco, esas mejoras de prestaciones fueron mutando en hacer cosas separadas de las prestaciones de todo trabajador, ¿no? Te voy a dar una pensión enorme de más del 100% de tu salario a los 50 y tantos años. Voy a considerar a los trabajadores de oficina como trabajadores de riesgo para que se retiren antes, voy a crear tu propio sistema de hospitales, voy a hacer muchas cosas diferentes para pues tenerte contento y que todos vayan en bola a votar por mí. Y esa es la razón por la que Pemex tiene un esquema separado. Básicamente esas prestaciones que ahorita estamos pagando todos, bueno, siempre hemos pagado todos, pero ahorita nos está pesando pagar, son precisamente temas políticos. Y desgraciadamente, digo, si al final, como les platicó la profesora Silvia, terminamos con suficiente tiempo para ver Pemex y Ejército, al final estas prestaciones que sí son mucho mejores que las de cualquier otro trabajador, pues van a tener un costo, ¿no? Y lo peor es como cuando platicamos de seguridad social a nivel internacional, quitarlas es muy difícil.
Desde más o menos hace 2 o 3 sexenios, si no me falla, Vicente Fox fue el primero que lo intentó, se han intentado reducir las prestaciones en Pemex, no para los trabajadores en activo, sino para los nuevos. Sin embargo, cada que se hace un intento de reducir prestaciones, sale en bola el sindicato de Pemex a pelear que no se bajen. ¿Por qué? Porque saben que si bien a los que están trabajando no les afectaría, pues los nuevos pues son la plaza heredada para el hijo, para el sobrino, para el que me pague una lana porque lo meta y pues obviamente no quieren que se les quiten estas prestaciones, ¿no? Pero la razón principal es esa. Fueron acuerdos políticos en su momento que ahorita nos están costando a todos. No sé si con esto quedó claro, se aclaró tu duda. Sí, profe, Ok, gracias. perfecto. Entonces, vamos a pasar a cómo se calculan las prestaciones en el ISSSTE. El ISSSTE tiene un esquema particular para el cálculo tanto de prestaciones como de pago de las prestaciones. Los trabajadores que cotizan en el ISSSTE tienen su salario dividido en dos partes, el sueldo básico y compensaciones adicionales. El pago de prestaciones que se hace en el ISSSTE va a ser sobre el sueldo básico. El sueldo básico del ISSSTE no tiene una manera de cálculo, a diferencia del salario base de cotización del IMSS, en el que se juntan los salarios sin bonos y demás cosas. Para el caso del ISSSTE no hay una regla. No sabemos qué hay en el sueldo básico de los trabajadores del ISSSTE porque se define por tabuladores. ¿Qué es un tabulador? Pues una tabla. Pero pues en el argot legal se le llama tabulador. Y básicamente para cada nivel de trabajador hay una tabla que se publica cada año en la Ley de Percepciones de los Trabajadores del Estado, en el que se dice el trabajador de nivel tanto va a tener un sueldo básico de tanto y una compensación garantizada de tanto, ¿no? Y entonces las prestaciones, tanto las prestaciones que se le dan al trabajador como las cotizaciones que se van a hacer en su nombre, se calculan en función del sueldo básico. Aquí lo que les estoy mostrando es un recibo de nómina. Si ven el nombre, pues es una persona bastante importante de la política nacional, nuestro presidente del sexenio anterior, pero precisamente pongo porque pues él lo hizo público, ¿no? Para que todos lo conociéramos, pero nos sirve muy bien de ejemplo para ver cómo se separa el salario de los trabajadores del Estado. Este es un recibo de nómina quincenal. Lo primero que vemos es que a la quincena, en este momento, esta persona ganaba 79,310 pesos. De esos 79,000 le hacían deducciones por impuestos y por prestaciones de 24,000 y pues le quedaban 54,230 pesos. Esto es su primera quincena del año 2019, ¿no? Pero pues más importante, y vamos a continuar en la clase del jueves con esto, es que tenemos 3 conceptos de salario. Tenemos de sueldos compactos, que aquí adentro vive el sueldo básico. Tenemos esto de ayuda de despensa, que pues realmente es bien poquito. Y tenemos la otra parte que compensación garantizada, que si ven, la parte más grande del ingreso del trabajador no es el sueldo básico, es la compensación garantizada. Sin embargo, las aportaciones y las prestaciones de esta persona se van a calcular con Y eso va a llevar, por ejemplo, a que la prestación de invalidez, que es un porcentaje sea muy chiquitita. Pero eso lo vamos a ahondar a partir de la próxima clase, porque ya son 7:56 y supongo que se tienen que ir a su siguiente clase. Entonces, muchas gracias por asistir. Nos vemos el jueves y pues ya, de momento, al menos que alguien tenga una duda. Bye, gracias.